Nuestro invitado de hoy es el decano de la universidad, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Espérate, estas son palabras mayores. Decano de la Facultad Economía, de Economía. Dos, UAS, ¿Pero 3. de qué universidad? La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi UAS, que yo siento debilidad por ella, todo el mundo lo sabe. Él es Alexis Martínez, así que buenos días y gracias por estar con nosotros. Sí, bien, gracias. Prefiero siempre que me digan Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Excúsame. Porque hay una integración y después se me ponen guapitos las ciencias sociales. Bueno, aunque la economía también es una ciencia social. Social, claro. Entonces, más integral el término. Integral. Yo me siento aquí en este viernes semisocial con este Dream Team en mi casa, con todo este maravilloso equipo. Cuando lo veo a ustedes, y estábamos hablando ahorita con Braudilio, me recuerdo de, estamos hablando del equipo de béisbol, y yo estoy mirando un Dream Team aquí, encabezado por Michael. Que soy su amigo. El asunto de Michael es que él es de los verdes. Usted sabe mucho, profesor, porque usted, para que Michael no le haga el pronóstico, el diagnóstico bancario, usted se fue adelante. Usted se fue adelante. Claro. Mire, distinguido, déjame hacer la primera pregunta. Adelante, por favor. Usted sabe que la UAS, desde siempre, la UAS siempre ha marcado la vanguardia en la República Dominicana. La UAS es un centro de vanguardia, claro que sí, en este país. Y entonces, a mí yo creo que la UAS ha comenzado a debilitar ciertas cosas a las que nos acostumbró. Por ejemplo, en economía, la UAS siempre tenía un parecer, tenía una visión alternativa de la actividad económica. Hoy día, cuando la República Dominicana necesita otra visión, yo creo que tiene que salir de la UAS esa otra visión. Por ejemplo, nos han acostumbrado a decir que no hay alternativa, que la forma de hacer las cosas es como la manda el establishment, la oficialidad. La facultad, ¿cómo está la facultad de ciencias económicas y sociales? ¿Cómo podríamos volver, no sé si estoy en el contexto, pero cómo podríamos volver a producir desde la UAS ese mensaje esperanzador, distinto, emergente, alternativo? ¿Cómo eso es posible? Sí, Michael, qué bueno que me haces esa pregunta. ¿La hice bien? Sí, está correcto. Sí, porque está correcta tu pregunta, pero me permite aclararte. Nosotros incluso desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, te lo vamos a hacer llegar uno por uno. Todos los estudios de coyuntura, todos los análisis de elementos macroeconómicos que hemos estado haciendo desde que llegamos al decanato de la facultad con ese equipo, permanentemente desde el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Nosotros hemos fijado posición sobre el tema de la tarifa eléctrica, sobre la seguridad social. Si se fijan, durante todo el transcurso de la pandemia, cuando todos estaban callados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo su propuesta de los programas sociales que debían de seguir, lo que debían de mantener. ¿Y cómo se promueven esos documentos? Porque bueno, aquí debería llegar ese documento. Realmente esa es una de las debilidades. No vamos a decir debilidades, oportunidades de mejora. Siempre nosotros lo vemos todo desde el punto de vista proactivo. Qué fino. Sí, creo que es una oportunidad que nosotros tenemos, esa inquietud de ustedes, de desarrollar todavía con mucho mayor amplitud el proceso de divulgación. Por ejemplo, aquí viene un pacto fiscal. Perdóname que te interrumpa. Bueno, asumimos propuestas sobre el pacto fiscal. Aquí viene un pacto fiscal, Daniel. Sí. Entonces, generalmente hay una luz de información pro-oficialistas. Aquí hay una serie de personalidades que no son totalmente neutrales, que emiten su juicio. Pero la UAS, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué otras visiones hay con respecto a ese pacto fiscal. Nosotros, sobre el pacto eléctrico, dimos nuestra opinión. Nosotros, como universidad, sobre el tema de la tasa de reemplazo, cuando se intentó subir la tasa de reemplazo, hicimos nuestra rueda de prensa y dimos nuestra opinión sobre el sistema del sistema de la seguridad social, sobre las reformas radicales que amerita la seguridad social para hacer una seguridad social más inclusiva, más sostenible, que dé más esperanza de viabilidad en el futuro. Nosotros hicimos investigación, la pusimos también a disposición del país, hicimos nuestra rueda de prensa, pero sí hay que seguir fortaleciendo, y por eso estamos aquí. Y por eso
continuamente nosotros como decano, el vicedecano, que tú lo conoces, amigo tuyo también, el director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, tenemos una permanencia constante en los medios de comunicación para que vean la opinión de la universidad, que es la voz de la academia, sin intereses, sin dobleces. Claro, por eso. Hay un espíritu de nuestra señora rectora, la maestra Emma Polanco, de que la universidad esté en la sociedad. Incluso el primer año fue vínculo universidad, Estado, sociedad, para que se vea que la universidad no es un ente aislado y que está pendiente de todos los elementos que atañen a la vida nacional. Decano, mire, en el quehacer universitario, la visión que yo tengo es que las universidades deben ser el centro de pensamiento de un país. Entonces, donde está el centro de pensamiento, deben surgir los liderazgos que dirijan ese tipo de sociedad. Que creo que por ahí va la inquietud de Michael, que dice, bueno, pero esos documentos deben tener más visibilidad. Sí, es correcto. Pero lleguen aquí a nosotros. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. ¿Tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y específicamente desde la facultad que usted dirige, algún plan? No solamente una respuesta coyuntural a una situación, por ejemplo, ante la pandemia usted dijo que hubo una reacción, que no sea una actitud reactiva, sino que sea un plan prospectivo, de modo que se diga, la UAS lanzó un proyecto que lo está aplicando el Estado Dominicano en tal área. En el caso suyo sería el área económica y financiera y social, vamos a decirlo así. Ustedes tienen en agenda un proyecto de esa naturaleza. Sí, mire, nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales lo que se llama el Plan Estratégico de la Facultad de Gestión. Y ahí están toda la línea de acción, toda la línea de trabajo. Inclusive nosotros teníamos años como facultad, más de 5 años, que no salía la revista científica. Y desde que llegamos tenemos 3 ejemplares de revistas científicas, que también, Michael, se la voy a hacer llegar a todos. Las tenemos virtuales. Y ahora por la pandemia, los últimos 2 ejemplares no la hemos tirado en físico, pero la tenemos virtuales, que la pueden ver perfectamente bien desde su correo electrónico, en formato revista muy, muy ilustrada, donde hay temas de ese tipo que usted nos señala, y de todos los tipos vinculados a las ciencias económicas y sociales, donde nuestros distinguidos especialistas dan su perspectiva en base a investigaciones, no opiniones. Investigaciones realizadas con todas sus fuentes, toda su documentación en todas las áreas. Porque mire, por ejemplo, vamos a dialogar esto. Por ejemplo, mucha gente critica las declaraciones del director del Banco Central, del gobernador del Banco Central, de Valdés Alviso, sobre la proyección económica de la República Dominicana, que se hablaba de un crecimiento negativo, pero entonces se detiene, al detenerse ya es positivo. Si se detiene una caída, ya tú tienes la posibilidad de mejorar. Entonces se habla de un crecimiento positivo. La UAS ve, desde su facultad obviamente, la UAS ve esto posible de que realmente haya una recuperación económica mucho más rápido de lo que se había proyectado. Mira, nosotros estamos permanentemente analizando los diferentes indicadores macroeconómicos, socioeconómicos y el contexto internacional permanentemente. Y el tema de la pandemia, porque ahora el tema de la economía está íntimamente ligado al tema de la pandemia. Inevitable. Y nosotros incluso, y ustedes han dado en la diana hoy en la mañana cuando señaló Michael, sobre todo comenzando, que la universidad tiene que tener una voz diferente. Lo bueno que tiene nuestra universidad, nuestra facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es que nadie puede tildarnos. Hemos tenido muchísimas coincidencias con gobiernos en materia de su política socioeconómica. Y hemos tenido muchas aspectos que diserten y que incluso le somos críticos y que estamos totalmente en desacuerdo. Y lo hemos dicho. Inclusive, nosotros llevamos un rastreo de todo lo que nosotros hemos ido recomendando, sobre todo a raíz de la pandemia, que ya tenemos 1 año y 3 meses, y hemos visto cómo muchas de esas políticas económicas que hemos recomendado, o no sé si por coincidencia o no, han ido implementándose, otras no, y nosotros siempre la decimos. Entonces, en cuanto a la pregunta central sobre la perspectiva de crecimiento de la economía dominicana, nosotros dijimos, y así lo hicimos saber, cuando se hizo la ruta de cuál podría ser el crecimiento de la economía para el año 2021, y nosotros como equipo, porque somos un equipo que estamos permanentemente analizando todo lo que está ocurriendo con el desempeño de la economía dominicana e internacional, el cual me honra presidir como decano, pero es un equipo de profesionales de mucha valía y de mucho respeto. Nosotros decíamos en ese entonces que son análisis optimistas. Ese es el término, Michael, lo que hace el Banco Central cuando traza la perspectiva de crecimiento de un 5%.
Y eso es entendible porque hay que brindarle positividad a la sociedad. Pero mirándolo desde el punto de vista académico, sabemos que el tema del crecimiento de la economía de un 5% es un tema que va a seguir dependiendo bastante, obviamente, del comportamiento de la pandemia y de la vacuna y de los brotes que resurjan y de las medidas de aislamiento. Nosotros somos un país íntimamente turístico y vemos como continuamente las medidas que tienen que ver con el ingreso y salida de turistas, sobre todo en el caso de Europa, de donde provienen muchos de los de nosotros, se establecen medidas que nosotros como país no tenemos control sobre ellas y te la cierran. Hoy Dinamarca abrió un poquito más, 2 meses atrás cerró. Entonces hay una serie de elementos que permanentemente te tienen la economía no en condiciones normales. Entonces, bajo ese contexto, nosotros siempre hemos dicho que hay que ser lo más objetivo posible en términos de no sobrepasar las expectativas económicas, porque entonces eso puede traer algunas consecuencias. Pero realmente sí sabemos que no va a ser un año el 2021 parecido a lo que tuvimos en el 20. Y bueno, ya la prueba está que en el primer trimestre del año crecimos ligeramente un poquito positivo, como bien señala, por lo menos un 1%. Pero el 5 o 6% son expectativas, pero no es nada que se tenga la misma garantía que en otros procesos anteriores. Profesor, yo sé que la realidad es un poquito incómoda. De hecho, organismos internacionales no están proyectando ese despegue económico tras esta pandemia. En el caso de Latinoamérica, ellos fijan, más o menos esto es lo que dicen, un crecimiento más lento que en otras partes del mundo. Ok. Tomo esa parte y entonces me pregunto, en el caso de la República Dominicana, nosotros que tenemos una economía sui generis, donde el 65, casi 70% de nuestra empleomanía es informal, donde dependemos mucho de las exportaciones, donde estamos en medio de una pandemia que nos atrapó con los pantalones abajo. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo podemos salir de todo esto? Sí, mire, salir, ya la deuda social, económica que ha creado el COVID no es un asunto para, ya salimos, se acabó la pandemia, ya es tirar para adelante nada más. No, ya va a quedar unos rezagos, sobre todo el tema de empleo. Nosotros vamos a tener unos rezagos en tema de empleo. Fíjate, los empleos que se han perdido, para recuperarlo, no es solamente lo que se perdieron, Michael y Patricia, Daniel, sino aquellos empleos que había perspectiva de que se crearan cada año para incorporar la nueva fuerza laboral. Eso recuperar eso que no se pudieron perder, eso es años y años que se puede tomar. Entonces, por lo menos para poder decir que estamos en la ruta del reinicio de nuestra economía, no va a ser a muy corto plazo, eso hay que saberlo. Aunque te puedo decir con relación a la pregunta central de que la realidad de nuestra economía como país, propio del entorno que vivimos, donde hay expectativa de que crezcamos a un ritmo mucho más lento, yo tengo sí una mínima esperanza de que el caso de la República Dominicana puede ser un poquito mayor a la media. Y es lo siguiente. Primero, hay que tomar en cuenta el potencial de crecimiento de nuestra economía. Nuestra economía tiene un potencial de crecimiento en las últimas 4 o 5 décadas inmenso que está ahí. Entonces eso te dice a ti que quizás no nos podemos meter en el mismo situación en todos los países. Entonces es una economía con un potencial de crecimiento. Y otro segundo elemento que yo visualizo en lo personal es que el turismo es un sector que se está en una situación difícil ahora mismo. Pero yo creo que pasada ya la pandemia o que ya haya más controles con el tema de la vacuna, ese sector deberá de aportar mucho al empleo y a ese mismo empleo informal. Recuérdese que el turismo no aporta solamente en el sector formal de bares y restaurantes y hotelería. Toda la gente que se mueve alrededor del turismo es mucho. Yo creo que hay mucho potencial de que el turismo se redinamice de manera importantísima. Igual que Zona Franca. Zona Franca ahora, por un tema incluso de geopolítica, puede dinamizarse bastante en muchos rubros, en muchos productos de lo que producimos. Vimos ahí ya en el primer trimestre del año como crecimos cerca de un 15%. La remesa. Y la remesa, pero sobre todo el tema del turismo puede darle un nuevo impulso, porque la gente también
va a necesitar muchos deseos de salir a liberarse, de sentirse, me salí de esta mascarilla, de este enclaustramiento, y eso puede hacer que ese sector aporte significativamente. Pero va a depender siempre del control de la vacuna, que hasta en el 2021 no lo tenemos muy claro aquí en República Dominicana todavía. Estamos esperanzados, estamos trabajando para que la gente se vacune, que la vacuna tenga resultados. Esas son nuestras esperanzas, pero eso hay que todavía verlo con un poquito de tiempo. ¿Es el COVID-19 una oportunidad para un cambio de modelo económico en la República Dominicana? Mira, es una oportunidad si se ve el nivel de conciencia social que todos los actores debemos de tener. Hablar de un cambio de modelo económico también implicaría hablar de un esquema tributario diferente, donde se propicie más la inclusión social, donde se propicie más las oportunidades de desarrollo económico de los que menos pueden. Y dentro de ese paquete hay que darle una mirada a qué puede hacer cada quien por contribuir con el pago de esa deuda que trae el COVID-19. Entonces se necesita también trabajar mucho en la mentalidad de la gente. Hay personas o hay sociedades que avanzan, e inclusive ustedes vieron lo que pasó, que a raíz de la Gran Depresión en Estados Unidos, los sistemas de seguridad social le brindó una oportunidad de hacer una sociedad donde la gente tenga mayores accesos a servicios y todo eso. Eso puede ser, pero también hay que ver cómo lo asumimos como ciudadanos, cómo lo asumimos como dominicanos. Todo el mundo tiene que asumir un nuevo modelo no estoy hablando de una sociedad igualitaria, sino de mayores oportunidades para aquellos que menos tienen. Michael le gustó eso, ¿verdad, Michael? Ahí me gustó, sí. Me gustaría saber dos cosas. Ahí me gustó. Al momento que vivimos, ya la inflación acumulada es de 8.3%. Quisiéramos, o por lo menos yo quisiera que ustedes nos explicara qué significa eso. Y otra pregunta, que el tiempo se agota, es que salió un reporte en el Diario Libre que establecía que cada dominicano le tocaría pagar $5,213 por concepto de pago de deuda pública. Y que eso si lo llevamos a la moneda local, viene siendo unos 300,000 pesos más o menos. Sí. Háblenos cómo va justamente esa deuda pública que tiene la República Dominicana y qué significa ese 8.3% de inflación. Mira, el tema de la inflación, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que como te expliqué al principio, le damos seguimiento a todos los indicadores permanentemente, nos llamó mucha preocupación en medio de la pandemia el primer mes. Pero si tú observas el último informe del Banco Central, te vas a dar cuenta, Patricia, que ha venido tomando un ritmo descendente en el último mes, a raíz del último informe de marzo. Ha ido bajando y yo creo que lo ideal es que la inflación termine durante el año, dentro del rango meta inflación del gobierno, 4 más o menos 1. Y yo no visualizo ahora muchos elementos en el entorno o nosotros que pueda hacer que eso varíe radicalmente, porque hasta ahora, afortunadamente, la tasa de cambio está controlada, afortunadamente el precio del petróleo ha venido descendiendo un poquito y ha venido descendiendo un poquito los niveles de inflación mes tras mes. El mes de enero fue un poquito más alto que el de febrero, el de febrero un poco más alto que el de marzo, y esperamos que eso se mantenga dentro de los controles. Para nosotros, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, lo que nos preocupa siempre son las metas del gobierno. Cuando un gobierno, realmente mi profesión básica es administración de empresas. Cuando un gobierno, una institución, hace una planificación, un proyecto, está trabajando sobre esos indicadores. Y entonces, como el gobierno puso que sus metas de inflación son 4 más o menos 1, porque entiende que todo eso puede controlarlo cuando la inflación está dentro de ese rango. Y yo creo que lo importante es que se mantenga dentro de ese rango. También nos favorece mucho el tema de la tasa de cambio, que ha estado un poquito... Ahorita mencionó Daniel el tema de las remesas, que han hecho un soporte extraordinario. Ustedes que tienen toda una... Yo quiero aprovechar este gran medio para felicitar a la diáspora dominicana. Bueno. Ese gran aporte que ha hecho a la economía dominicana en medio de esta pandemia, sobre todo esas comunidades de New York, Boston, Estados Unidos. No solamente ha salvado esa familia con las remesas alimentarias y con las remesas monetarias, sino también ha permitido que la economía dominicana en cierta manera tenga una estabilidad en ese tema de la inflación, del tema de la tasa de cambio y una serie de elementos. Entonces eso también hay que reconocerlo, ese desprendimiento, porque ellos allá están pasando lo mismo que nosotros. Y por eso yo quiero que el que tiene un dominicano que recibe algo
que valore mucho ese dominicano, que lo quiera mucho y que piense siempre que es un acto de humanidad y de desprendimiento y de cariño con sus conciudadanos. O sea, que no debemos preocuparnos, básicamente, en resumen. Con el tema de la inflación no se ven indicadores en el momento que pueda generar algo. Si comienzan, porque la economía es dinámica. Yo te estoy hablando al día de hoy. Si comienzan a ocurrir, fíjate cómo solamente el barco que se dañó, el tanquero que se dañó en el canal de Suez creó una situación por algo tan sencillo. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es que observamos el día a día. Nosotros hacemos, como le dijimos, estudios de coyuntura y vivimos analizando permanentemente los indicadores macroeconómicos. Y el otro tema que fue, Patricia, el de la $5,213 por individuo. Nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, uno de nuestros primeros estudios fue demostrar lo preocupante que era la deuda pública del gobierno. Cuando eso estaba rondando, no llegaba al 50%. Recuerdo que 3 o 4 años atrás no llegaba ni siquiera al 50%, 48, 50%. Ahora la deuda pública está rondando cerca del 70%. Pero hay que verlo en dos contextos diferentes. Ayer le decía yo a un medio que me entrevistaba, que hay que verlo en dos contextos diferentes. Hay una deuda que fue la de antes de la pandemia, que tú bajo ninguna circunstancia, nosotros fuimos muy críticas de esa deuda, y otra que se comenzó a generar básicamente a partir de junio, durante la pandemia, que nosotros la vimos necesaria. La vimos necesaria y responsablemente lo dijimos. Dijimos que esa deuda para brindar seguridad ciudadana, para brindar seguridad alimentaria, toda esa gente, y para generar también cohesión social y para generar seguridad en la sociedad, había que acudir a esa deuda, era lo que se veía en el momento. Igual que la que hizo el gobierno a la entrada también. Nosotros entendimos que esa deuda para mantener programas sociales era importante. Lo que hay que trabajar mucho es la calidad del gasto. La calidad del gasto es un elemento fundamental, la transparencia del gasto. Los funcionarios públicos tienen que saber que ahora tienen una responsabilidad muy grande, porque con esa deuda de un 70% la sociedad entera está mirando en qué se gasta cada peso. Por ejemplo, yo soy funcionario público indirectamente, soy decano de una facultad donde gestionamos fondos, y nosotros tenemos que ser cuidadosos en el mínimo peso en que se invierte y transparente. Entonces, eso es lo que se espera. Porque la deuda es muy fuerte y el costo económico que va a tener la sociedad para pagarlo es muy alto. Bueno, agradecemos su participación aquí en la opción de la mañana. Queríamos seguir cuestionándole y sacándole el jugo. Se quedaron en el tintero. Exactamente, pero son las 7:56 de la mañana y debemos obligatoriamente hacer la pausa comercial, porque hasta aquí llega la transmisión de Digital 15. Así que, maestro Alexis Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Una facultad emblemática en nuestro país. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la más bella, limpia. Sí, vayan por allá. No solamente eso. Cosa bella. Le voy a robar un minutito. El mejor locro de arenque. Oiga lo que dice Miguel. ¿Qué pasó? En el comedero de la UAS. Es una facultad hermosa, bien cuidada su estructura, que se adaptó, al igual que la universidad, al tema de la docencia virtual. Nosotros somos un modelo, un ejemplo con docencia virtual, investigaciones virtuales, Michael. En medio de la pandemia, todo el mundo trancado, el equipo de investigación, hicimos investigaciones virtuales. A los amigos televidentes. Sí, pero usted tiene que sacar eso para la calle. Sí. Es una oportunidad de mejora. Patricia, una oportunidad de mejora, ¿verdad, Patricia? Nos vamos a la pausa comercial. Les pedimos que se queden en sintonía, que seguimos en la señal 13A y también, por supuesto, en Independencia 93.3 FM. La opción. Cuando recargo mi móvil Altis, yo siempre gano. Me regalan paqueticos, mi data y mis minutos rinden bastante y recibo mucho más beneficios. Pero ahora se gana 10,000 veces más. Por cada 150 pesos que recargues, participas en la rifa de 10,000 pesos en bonos de compra. 10 ganadores cada semana de 10,000 pesos cada uno. Mientras más recargues, más chances tendrás. Altis. Hechos de vida, hechos de fibra. Fácil Comercial, siempre pensando en ti. Cada mes publicaremos en nuestras redes sociales ofertas, promociones y sorteos. Claro, garantizando siempre en nuestros productos la más alta calidad y los mejores precios del mercado. No des más vueltas. Síguenos como @Fácil Comercial y ya eres parte de nosotros. Fácil Comercial, rápido, barato y fiao. Aquí está la alta calidad de La Línea.